Corazón que arde. Poesía viva. Centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Gavota. Señor Dios mío, no vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo, pasajero más que la espuma de la mar. Ni me des enfermedad larga en mi carne, que fue la carga de la nave de los hechizos, del dolor el aposento y la genuflexión verídica de tu trágico pavimento. No me hieras ningún costado, no me castigues a mi cuerpo por haber vivido endiosado ante la naturaleza y frente a los vertebrales espejos de la belleza. Yo reconozco mi osadía de haber vivido profesando la moral de la simetría. Amé los talles salameros y el virginal sacrificio. Amé los ojos pendencieros y las frentes en armisticio. No tengo miedo de morir, porque probé de todo un poco y el frenesí del pensamiento todavía no me vuelve loco. Mas con el pie en el estribo, imploro rápida agonía en mi final hostería. Para que me encomiende a Dios en la hostería una muchacha con su peinado de bandós, y que de ir por los caminos tenga la carne de luz de los perones cristalinos, y que en sus manos inundadas de luz mi vida quede rota en un tiempo de gavota. En la Ciudad de México, a las 10:10 de la mañana del día 20 de junio de 1921, ante mí, Enrique Campos Álvarez, juez cuarto auxiliar del Registro Civil, compareció el ciudadano Teodulo Anzuategui de México, de 23 años, soltero, empleado, vive en la Avenida de los Hombres Ilustres número 13, y presentó un certificado que se archiva con las anotaciones de ley, subscrito por el médico Pedro de Alba, en el que consta que ayer, a la 1:20 de la mañana, en la casa número 71 de Avenida Jalisco, falleció de bronconeumonía el ciudadano Ramón López Velarde. En el Diccionario López Velardeano, libro de Marco Antonio Campos, publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, aparece el acta de defunción de Ramón López Velarde. Hoy se cumplen 100 años de su entrada en la inmortalidad, como lo han recordado distintos investigadores y lectores a lo largo de estos días de evocación de una de las figuras fundamentales de la poesía mexicana. Y a propósito de esta efeméride, escuchamos al inicio de este programa el poema Gavota en voz de Alejandro Aura, en el que el propio López Velarde habla de su muerte. Y bueno, en Radio Educación no podíamos quedarnos fuera de estas conmemoraciones, así que recordamos al poeta jerezano a través de este programa especial, en el cual contamos con invitados destacados como lo son el maestro Felipe Garrido, quien es lector acucioso de la obra de López Velarde y quien además participó en la antología Minutos Velardeanos, ensayos de homenaje en el centenario de Ramón López Velarde. Y también, bienvenido, maestro Felipe Garrido. ¿Cómo estamos? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta regresar cada vez que puedo a Radio Educación. Y bueno, también es un gusto contar con su presencia a través de la virtualidad, así como del maestro Ernesto Lumbreras, quien es recién galardonado con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde y que es autor del libro El Acueducto Infinitesimal, en el que habla de los últimos 9 años de vida del poeta López Velarde en la Ciudad de México. Bienvenido, maestro Ernesto Lumbreras. Un placer estar desde la bizarra capital del estado, desde Zacatecas, platicando aquí con el maestro Felipe Garrido, a quien recuerdo como editor de un hermoso catálogo de Saturnino Herrán, donde compagina las almas de estos dos creadores, pues ya icónicos, ¿no?, en el imaginario del mexicano. Un placer.
El placer es nuestro también. Y bueno, Ramón López Velarde nació en 1888, un 15 de junio, en el pueblo de Jerez, estado de Zacatecas, en una familia muy religiosa de clase media, el primogénito de los 9 hijos que llegaron a tener el abogado José Guadalupe López Velarde y la joven Trinidad Berumen Llamas. Así que para iniciar, cuéntenos cómo han sido, cómo fueron los comienzos del poeta. Yo voy a empezar por otro lado, un poco diferente, Mariela. Adelante. Ya que Ernesto recuerda este libro que se hizo con las pinturas de Saturnino Arrán, se estaba celebrando a un centenario de él también, y yo lo acompañé con textos de López Velarde. Es un libro, se puede decir, sobre Saturnino Arrán, pero acompañado con textos de López Velarde, con lo que termina siendo también un libro de López Velarde o sobre López Velarde. Y parecería que estos dos artistas se hubieran puesto de acuerdo para escribir lo que las imágenes hechas por Herrán decían, o para hacer, o para ilustrar los poemas de López Velarde por parte de Herrán, con una absoluta coincidencia de espíritu, pues porque los dos formaban parte de este movimiento que es el modernismo, y se acompañan muy bien lo que hizo Herrán con lo que hizo López Velarde. Ahora ese libro, si se reedita alguna vez, tendré que hacerle algunas enmiendas, porque gente como Ernesto, que ha entrado a investigar realmente a fondo la vida de López Velarde, me permitirían corregir algunas cuestiones que yo anoto en el texto sobre Herrán y López Velarde, y que ahora se sabe que no son exactamente como yo las digo. Son datos tan importantes como pequeños. Digo, son alguna fecha que no corresponde a la que yo anoto, sino ahora sabemos que es otra, alguna publicación, en fin. Esa es una labor que yo admiro mucho en tu trabajo, Ernesto, la de detective, la de celosísimo sabueso, rastreando todos las huellas de López Velarde. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el acueducto infinitesimal? Fíjate, Felipe, que justamente sin pretender hacer este libro, sin tenerlo en mente, pero el motivo de origen fue pues esa mancuerna Herrán López Velarde. Escribí un artículo que se publicó en el Universal sobre la portada de La Sangre Devota, portada que se debe al dibujo, al carboncillo de Saturnino Herrán, que tiene como modelo una prima, ¿no? Angelita Díaz de León, que en ese catálogo, en ese hermoso catálogo, aparece este retrato, ya sin el velo, y identifico, pues eso, la fisonomía de esta mujer no muy guapa, pero que tiene el aura de las muchachas de provincia, las muchachas que rondan, aparecen, entran a la iglesia en el primer libro de Ramón López Velarde. Y ya escrito este capítulo, dije, bueno, de algún modo reconstruí el año 1916, pues ahora voy a integrar los fragmentos de esos 9 años que Ramón López Velarde pues pasa en la capital del país, donde crece intelectualmente, profesionalmente, donde su estética pues se reformula y dará su libro mayor, ¿no? 1919, Zozobra. Y creo que finalmente, Felipe, entre todos hacemos la historia, hacemos la lectura, ¿no? Es ideal muy de Mallarmé. Sí, todos hacemos un libro, pero también todos leemos un libro y nos acompañamos en esas lecturas. Entonces, tus anotaciones,
ese espejeo del imaginario de Hernán, pues también es muy propiciatorio, ¿no? Esas mujeres, el erotismo que aparece, por ejemplo, en la pintura de Hernán, pues tiene ese correlato literario musical en los poemas. Claro. Con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones, dice López Velarde en La Suave Patria, y Herrán hace 3 cuadros sobre 3 muy hermosas mujeres y las llama mestizas, ¿no? Las llama criollas y luego mestizas. Porque para esa generación la esencia de lo nacional estaba no en la herencia de los pueblos aborígenes, tampoco, por supuesto, en la importación llegada desde Europa, sino en la fusión de esos elementos, en el mestizaje. Y el mestizaje, yo creo que en la obra de López Velarde, como en la de Herrán, es un ideal buscado por esta generación, ¿no? Claro, y de hecho, antes de iniciar el programa, platicaba yo con el maestro Felipe Garrido sobre pues estos poetas que se dicen que abrieron paso a la modernidad, y usted me hablaba también de los pintores, ¿no? Entonces, pues creo que viene muy al caso estas comparaciones que hacen, y habla del mestizaje, y en ese sentido creo que es necesario también referirnos al contexto, ¿no? Que pues López Velarde estuvo en la Revolución, ya no es como, no sé, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Tú dirías que estuvo en la Revolución, Ernesto? Bueno, fue un personaje de la vida pública de bajo perfil. Sus regentes de estos años convulsos fueron 2 figuras de la revolución, de la historia nacional: Francisco Madero en un primer momento y posteriormente Venustiano Carranza, los cuales mueren trágicamente. Entonces la orfandad política será una constante en la vida de Ramón López Velarde, y en consecuencia esa aura de derrota habrá de permear su poema en apariencia muy jovial, que es La Suave Patria. Yo creo, Felipe, salvo tu mejor opinión, si bien el espíritu de La Suave Patria es la fiesta, la patria íntima, destila sombras, ¿no? Es una elegía con piel de oda. Yo soy un convencido que el mote de poeta de la Revolución o del poeta nacional, pues son lecturas superficiales y equívocas del poeta. Yo pienso que Ramón López Velarde, en su literatura y muy particularmente en su más célebre poema, lo que nos da es una visión de los vencidos. El México que destruye la revolución es el México de Ramón López Velarde, el México criollo. Las batallas más sangrientas, los saqueos, los padecen los pueblos y las pequeñas ciudades del Bajío, del occidente, de Zacatecas, de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, el retorno maléfico, ¿no? Retorno maléfico termina con ese verso tan incómodo para algunos lectores, una íntima tristeza reaccionaria, ¿verdad? Esa es la forma en que se siente López Velarde después de regresar a su pueblo natal, a Jerez, como parte de su campaña para ser diputado suplente del Partido Católico Nacional, al que pertenecía López Velarde. Y ese poema del retorno maléfico, lo que él siente al regresar al pueblo, ver las huellas de las balas en las paredes, ver no me recuerdo qué son los árboles, si son fresnos o son que están mutilados por la metralla, ¿verdad? Ese es un poema bien amargo, el retorno maléfico, y yo creo que refleja muy bien los sentimientos encontrados de López Velarde y los que podemos leer en La Suave Patria, ¿no? Por algo,
El intermedio en la Suave Patria, es decir, el primer acto es una descripción del país, el segundo acto va a ir en un orden más profundo, ya no en la superficie, pero el intermedio que separa estos dos actos es un héroe derrotado, un héroe lastimosamente derrotado, que es Cuauhtémoc, aunque lleve ese giro final que le imprime López Velarde. La mayor de las desgracias que sufrió Cuauhtémoc, según el poema, es haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz, ¿verdad? Fiel a su consigna de que sin mujer no atina, López Velarde, entre todas las angustias y derrotas y tristezas que sufrió Cuauhtémoc en perder Tenochtitlan, perder la vida, ser atormentado, desde la lectura de López Velarde, nada fue peor que haber sido desprendido del pecho de la emperatriz, ¿no? Haber sido separado de su mujer. Tienes toda la razón al juzgar la Suave Patria como una, ¿cómo dijiste? Una elegía sí, con piel, con atmósfera de oda. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, antes de continuar con la conversación, vamos a escuchar precisamente un fragmento de La Suave Patria. Muy bien. La Suave Patria. Proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuán que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Ya estamos de regreso en este programa especial dedicado a Ramón López Velarde en el centenario de su muerte y nos acompañan Felipe Garrido y Ernesto Lumbreras. Un gusto seguir con esta conversación y bueno, ya hablábamos un poco de la obra y de la vida de Ramón López Velarde y en este sentido hay ciertos temas que van construyendo la poética de este vate jerezano. ¿Ustedes cuáles creen que son las principales temáticas en la obra de Ramón López Velarde? Ya hablábamos del erotismo, por ejemplo, ¿no? También se habla un tanto del lenguaje litúrgico. ¿Qué pueden contarnos al respecto? Maestro Lumbreras. Yo no me quedaría en el erotismo, ¿eh? Yo diría la mujer. El erotismo es una de las caras que tiene la mujer, pero no es la única, por supuesto. Y no es la única que sigue López Velarde. López Velarde es bastante socarrón muchas veces. López Velarde
tiene poemas terribles, terribles hacia estas mujeres de las que tenía tal facilidad para, bueno, tal fascinación por ellas, ¿no? Estoy pensando en una poesía como Las Esferas, donde para describir a una mujer, dice que es como las esferas, es redonda, eres redondez, no sé qué, y color, como las esferas que en las rinconeras de una sala siglo XIX muestran su esplendor. Estoy revolviendo malamente el verso, que tú lo recuerdas quizás más, con más fidelidad, Ernesto. Sí, coincido. Es un poeta del eterno femenino, de explorar los misterios, las realidades carnales, psíquicas, espirituales. Es un poeta de la provincia, término que también se presta a salidas muy cómodas. Por supuesto que muy especialmente en su primera etapa aparecen las costumbres, los rituales domésticos, los rituales litúrgicos en la obra de Ramón López Velarde, poeta que pasó por el seminario de Zacatecas y el de Aguascalientes. Eso marca, decía Amado Nervo, a un poeta que haya pasado por estos claustros. Pero también es un poeta cívico. La Suave Patria, más que una epopeya, él mismo lo dice, ¿no? En esa navegación por las olas civiles. Es un poeta que también, tal vez como expectativa para los próximos años, el poeta ha ocultado al prosista. Tenemos un prosista excepcional, ¿no? En muchas de las antologías de poesía no se antologan los poemas en prosa, ¿no? Eso es y es un poeta, y es una una poeta que, desgracia. como Baudelaire, es tan buen poeta como prosista, como poeta escribiendo versos, ¿no? Entonces, el registro en términos de tema, el cronista que es Ramón López Velarde, el que habla de la ciudad, muy especialmente de la Ciudad de México, de la vida neurótica, de los paseos nocturnos, de las funciones de teatro, ese Ramón López Velarde a veces lo eclipsa, ¿no? Su prestigio totalmente merecido como poeta. Pero el abanico en términos de temas, de variaciones de los tres temas fundamentales del arte, el amor, la muerte y esta realidad de milagro, alcanzan en los poemas en prosa, en el minutero, en sus crónicas, y también crítico literario. Es un crítico literario muy agudo, que sabe leer a sus contemporáneos, que sabe leer las coordenadas de la poesía hispanoamericana. Entonces, hay múltiples registros, ¿no, Felipe? Hay mucho que leer en prosa de López Velarde. En el libro que tú mencionaste, donde lo acompaña Saturnino Herrán, hay muchos poemas reproducidos, pero hay también un buen número de textos en prosa, porque son, como dices tú, tan estupendos como los poemas. No son tan breves como los poemas, y quizás por eso hay una inercia que lleva a leer un texto más corto, porque además es una prosa no es una prosa fácil, es una prosa que exige un buen lector, exige un lector atento a lo que va diciendo. Los versos a veces son tan musicales que si no entendimos muy bien lo que decían, pues da lo mismo, porque nos está ganando la música que tiene el verso. En la prosa eso es más difícil, y es un prosista además con muchas de sus claves personales están en los poemas en prosa, y muchísimos temas los trata en prosa y en verso. Y la comparación en esos temas donde los trata de las dos formas, vale la pena detenerse a ver la comparación. La misma Suave Patria, de alguna manera, pues está en Novedad de la Patria, que es un texto en prosa, donde
sin que esté directamente explicando qué dijo en la Suave Patria, las reflexiones que hace ayudan muy bien a entender la Suave Patria. ¿Verdad? Que sí hay que impulsar de alguna manera la prosa de López Velarde. Yo me he preocupado mucho por tratar de acercar lectores a López Velarde. Esa ha sido una tarea de toda mi vida, tratar de acercar lectores a distintos lugares. Y en el caso de López Velarde, en algún momento hice dos pequeñas antologías. Una que se llama López Velarde para jóvenes, y una está dedicada a la poesía y la otra está dedicada a la prosa. Y muchas veces coinciden temas, y la intención es que los mismos lectores de uno fueran lectores del otro, ¿verdad? No sé si eso se consiguió, pero era una buena intención, por lo menos. Bueno, ya que hablamos de los temas en la obra de Ramón López Velarde y de esta evocación al eterno femenino antes de que nos abandone el maestro Ernesto Lumbreras, creo que es imposible no mencionar a quienes se dice que fueron sus dos grandes musas, estas mujeres, Fuensanta y Margarita Quijano. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro Ernesto Lumbreras? Bueno, Fuensanta en dos apariciones. Fuensanta es la musa, la representante de ese eterno femenino, de la sangre devota y de las primeras poesías que no se reunieron en libro. Pero en un segundo momento tiene una aparición Fuensanta, ¿verdad? Ya en su condición inasible, en su condición fantasmal, es la que aparece, ¿no?, en El sueño de los guantes negros, el poema más enigmático de la poesía mexicana, y en las evocaciones del poeta, por ejemplo, el poema Vacaciones, que también pertenece a la colección póstuma del Son del Corazón. La musa de muchos de los poemas de zozobra es Margarita Quijano, pero también hay otra, ¿no? La potosina, la de Los ojos de sulfato de cobre, María Nevares, que yo creo que no solamente es ese poema de No me condenes, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre, sino hay, desde mi lectura, apariciones de esta mujer de San Luis Potosí en prosas como Mi pecado, ¿no? Más otros textos que puedo reconocer ciertos atisbos en la biografía del poeta. Y tal vez la última admiración fue una chica de Lagos de Moreno, sobrina de Francisco González León. Esto fue un descubrimiento que el poeta crítico Ernesto Flores conoció en 1990-91 a Margarita González, a la que López Velarde le escribe el epistolario a una mujer pues más amplio. Son 7 cartas que están en sus obras completas, ¿no? Y le dedica el poema Si soltera agonizas, según revelación de Pedro de Alba, amigo de López Velarde, pero también, por lo que yo he explorado, la prosa El bailarín, que pertenece al minutero, también parte de estas visitas a los salones de baile. Ramón López Velarde tenía 2 pies izquierdo, pero admiraba la danza, ¿no? Esos poemas que le dedica a la argentinita y a otra bailarina española, le gustaba ver bailar, ¿no? Ver los toros desde la barrera, y el hermoso texto de Bailarín, de algún modo su origen son las visitas, ¿no?, del brazo de Margarita González a los salones de baile de la Ciudad de México. Entonces, el universo femenino registrado en la biografía del poeta, a la que habrá que sumar una pianista de un nombre muy López Velardiano, Fe Hermosillo, ¿no? Casi el mismo Ramón López Velarde la bautiza. Entonces, hasta este momento sabemos, ¿no? Es una lástima que solamente tengamos pues 8 cartas. Margarita Quijano, en la entrevista, cuando se descubre quién era la musa de zozobra, habla de que hubo cartas. Había llamadas telefónicas que también se sabe que era un medio de comunicación,
Margarita González solamente recuperó siete cartas, se perdieron otras. No sé, 100 años después, si todavía podemos encontrar, pues eso, documentos, cartas, textos. La ocasión del centenario de su muerte, pues, nos da ciertas ilusiones. Ha habido hallazgos, ¿no? Ha habido hallazgos que hemos revelado, pero el imperativo en este momento es ordenar, ¿no? Ese trabajo que hizo José Luis Martínez, ese amoroso trabajo de las obras. El libro tiene errores, erratas, el cotejo con los textos originales que aparecieron en las revistas, las ediciones originales, para poner, ¿no? En la medida de lo posible, en limpio la obra de nuestro clásico mayor, nuestro clásico moderno del siglo XX. Fíjate que qué bueno que mencionas a José Luis Martínez, porque el trabajo que hizo pues, fue monumental. Las obras completas de López Velarde, donde están esas primeras poesías que dices que no aparecieron en libro. Claro, no aparecieron en libro publicado por López Velarde, pero en la reunión de las obras de López Velarde que hizo José Luis Martínez, sí están esas primeras poesías, están las pocas cartas que se conservan, hay 3 cuentos que son pues un poco una rareza porque no siguió cultivando ese. Se nos olvida a veces que murió siendo un chamaco de 33 años, un muchacho, es decir, estaba comenzando una carrera cuando muere López Velarde. Y hay otra parte que no me he mencionado, bueno, yo me lo mencioné como candidato a diputado suplente, que es el periodismo político de López Velarde, que en la antología, es una antología, en las obras que publicó José Luis Martínez vienen recogidos una gran cantidad de textos políticos, difíciles de seguir, difíciles de entender, porque es una realidad de la que estamos muy lejos. La mayoría de los personajes de los que habla ahí López Velarde y que pudieron tener importancia en su momento, pues no los conocemos. Me imagino que algún especialista en la historia política mexicana del siglo XIX sí estará familiarizado con estos personajes, pero para un lector medio son bastante enigmáticos. Mencioné que estuvo en el Partido Católico Nacional. Todos estos textos en prosa proceden de las colaboraciones que tenía López Velarde en distintos periódicos y revistas. Es decir, no son textos que él haya escrito para hacer un libro de prosas, sino prosas que publicó en periódicos y que luego ya pues, han ido siendo recogidas. Cuando se habla del catolicismo de López Velarde, yo siento que es el que él tuvo un catolicismo de inercia. Es decir, él pertenecía a una familia católica en un medio, todas las ciudades en las que vivió son ciudades muy impregnadas de catolicismo, de religiosidad, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jerez, Zacatecas, todo ese centro del país de donde surgirá después la guerra cristera. Entonces, muchas veces yo siento que un poeta católico mucho más fervoroso es, por ejemplo, Pellicer, y que López Velarde toma la liturgia y toma a cierta distancia. Aunque él diga que está desgarrado entre Mahoma y Cristo, pues yo lo siento más bien del lado de Mahoma. Y la parte esta litúrgica, bueno, la palabra es preciosa, litúrgica, imagínate qué palabra más hermosa, cómo no va a cautivar a un poeta con el oído de López Velarde. Claro, y bueno, antes de pasar a otros temas, hablábamos del amor de las mujeres en la vida de López Velarde, y a propósito vamos a escuchar el siguiente poema, Me estás vedada tú, en voz de Alejandro Aura. Me estás vedada tú.
¿Imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Me está vedado cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje, tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible, hecha fantasma que renuncia al viaje. Despertarás una mañana gris y verás en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético, y ante el funerario aviso gritarás las 5 letras de mi nombre con voz pávida y floja, y yo me hallaré ausente de tu final congoja. ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente. Continuamos con este programa especial a propósito de 100 años de la muerte de Ramón López Velarde, en el que nos acompañan Felipe Garrido y Ernesto Lumbreras. Y bueno, por favor, cuéntenos, ¿cuál era el lugar de López Velarde entre los intelectuales y la cultura de su tiempo? Maestro Ernesto, por favor. Sí, ya para despedir, Ramón López Velarde llega a la Ciudad de México en 1912. Solamente era un poeta que se dio a conocer en periódicos de Aguascalientes, de Guadalajara. No publicó en ese primer momento en periódicos de San Luis Potosí, y llega a la Ciudad de México y tiene un encuentro con una de las figuras pues señeras de la poesía mexicana, de la literatura, que es ni más ni menos que Tablada, a quien había publicado Tablada a López Velarde, confundiéndolo con un poeta español. Y también es el reencuentro de Ramón López Velarde y Saturnino Herrán. Saturnino Herrán, desde muy jovencito, llega a la Ciudad de México para inscribirse. Era el niño maravilla de San Carlos. Con la publicación de La Sangre Devota, la recepción de este libro es unánime, ¿no? Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo, Rafael López, ven, ¿no? Como dijo Julio Torri, el poeta de ayer era González Martínez, el poeta de mañana será Ramón López Velarde. Entonces, en muy poco tiempo Ramón López Velarde se hace notar, se convierte en una figura visible de la literatura, y su segundo libro, que será Zozobra, algunos quedarán desconcertados, añoraban continuar leyendo poemas parecidos a la Sangre Devota, pero Ramón López Velarde pues no quería repetir, ¿no? un libro, y ahí apuesta sus mejores cartas. Es una aventura radical, es un libro de claroscuros, es un libro poliédrico, es un libro como un símil de un diamante. Muere a los 33 años, pues ya como una figura reconocida. Comienzan a publicarse antologías de la poesía mexicana en España, y críticos como Enrique Díez Canedo advierte que una figura central de la lírica mexicana es, sin lugar a dudas, Ramón López Velarde. Maestro, y bueno, antes de que abandone este programa especial, ¿con qué nos recomienda a aquellos que no hayamos tenido tanto acercamiento a la obra de Ramón López Velarde? ¿Con qué podemos empezar? Y para cerrar su participación, ¿cuál sería el papel de Ramón López Velarde, más bien la importancia, el lugar que se le tiene en la actualidad? Porque bien, pues es uno de los poetas clásicos mayores, como usted lo ha dicho, pero ¿sí está valorado como debe de ser? Por favor. Claro. Yo recomendaría iniciar con
con la sangre devota, o con una antología como las que hizo el maestro Felipe Garrido, y dejar para un segundo momento su libro zozobra y las prosas del minutero. Ramón López Velarde es un clásico, y un clásico tiene la ductibilidad para hacer este tipo de parcelaciones. Yo he leído y gozado libros, por ejemplo, el Silabario del Corazón, que hizo la editorial SM, pensado para un público infantil, para lectores entre 8 y 12 años, tiene para ese lector, para esa audiencia, y digo audiencia por el elemento auditivo, la rima, las aliteraciones, para una poesía que invita a la lectura en voz alta. Ahora en las nuevas plataformas, creo que también la obra de Ramón López Velarde puede desfilar, ¿no? Con alegría, bullicio, y presentarse sin ningún pudor, ¿no? También, como expectativa por los años por venir, me gustaría que la obra de Ramón López Velarde alcanzara su altura de crucero en el ámbito internacional. Ramón López Velarde tiene los méritos suficientes para leerse en el contexto de poetas contemporáneos a él, Ungaretti, Eliot, Pessoa, Rilke, ¿no? Pareciera que de pronto Ramón López Velarde es un poeta básicamente de consumo interno, nacional, ¿no? Saúl Yurkiewicz, que lo estudió, que lo comentó, no lo pone en ese libro importantísimo de la crítica que se llama Fundadores de la Poesía Hispanoamericana. Creo que ahí debería haber estado Ramón López Velarde, al lado de César Vallejo, de Neruda, de Octavio Paz, de Vicente Huidobro. Entonces, la escena internacional de nuestro poeta, que no es, por supuesto, de mérito de la obra de Ramón López Velarde, pero nuevas traducciones, lo que ha hecho Alfonso García Morales en España, como una suerte de embajador de la obra velardiana, pues es un modelo a repetir en otros países, ¿no? Claro, maestro Ernesto Lumbreras, agradecemos su participación en este programa especial. Sabemos que tiene compromisos por cumplir allá en el estado de Zacatecas a propósito de las jornadas López Velardeanas que se están llevando. Hasta pronto, mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos, Ernesto, que estés muy bien. Nos vemos, Felipe. Estamos de regreso en este programa especial dedicado al centenario luctuoso del poeta zacatecano Ramón López Velarde. Desafortunadamente tuvo que despedirse el maestro Ernesto Lumbreras, pero continuamos en esta charla con el maestro Felipe Garrido. Maestro, por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que todavía nos puede decir una poesía escrita hace un siglo, que tiene mucho que decirnos? Bueno, el libro más antiguo que se conoce en la Tierra es la epopeya de Gilgamesh, que tiene 7000 años de haber sido escrito. Bueno, la copia que conocemos seguramente fue escrito antes, pero la copia que conocemos tiene 7000 años de antigüedad y nos sigue hablando porque los seres humanos en todo ese tiempo, en lo esencial, no hemos cambiado, y los seres humanos que estamos 100 años después de López Velarde, pues muchísimo menos, somos los mismos. Y la voz que pudo conmover a sus contemporáneos nos sigue conmoviendo a nosotros. Los problemas son los mismos, como dijo Ernesto, el amor, la muerte, el paso del tiempo, la juventud que hay que gozar, la vejez que llega siempre de manera abrupta y lastimosa. Nos preocupan las mismas cosas, nos enamoramos, sufrimos celos, a veces podemos sentirnos traicionados sentimentalmente o en otros terrenos,
De manera que las artes no caducan. Nos sigue entusiasmando los pintores de la colonia y nos siguen rescatando los pintores del Renacimiento, y la música la seguimos escuchando. Las obras científicas, nadie puede dudar de su importancia, son las que nos permiten vivir, pero caducan, se vuelven viejas, lo que dicen ya no es cierto, y van siendo sustituidas por otras nuevas aportaciones a la medicina, a la ingeniería, a la agricultura. Eso tiene que mantenerse al día. Afortunadamente, en el terreno de las artes, la vida de una obra puede ser muchísimo más larga. Entonces, López Velarde es contemporáneo nuestro, no es contemporáneo de nosotros. No sentimos ninguna lejanía al leerlo. Igual a sus contemporáneos, ¿no? A Tablada, González Martínez, en fin, seguimos siendo parte de un mismo mundo y parte de una misma manera de sentir y de vivir. Yo diría que nuestra cultura sigue siendo la que vivió López Velarde, aunque haya en ciertos momentos apariencias tan evidentes. Esta conversación no podría haberla tenido López Velarde con nadie en su momento, ¿verdad? Y bueno, ya comentaba de la complejidad en las letras, sobre todo en la prosa de López Velarde. Ya también se dijo que López Velarde no quería caer en el lugar común, y nos contaba usted mismo de la musicalidad que hay en sus versos, y que a veces esa musicalidad, pues tal vez para un lector que no es tan cercano a la poesía, pues tal vez no nos damos cuenta de esa complejidad. Si nos pudiera platicar un poquito sobre esta yo creo que Yo creo que un lector que no, es decir, la musicalidad de la poesía se siente, aunque uno ni siquiera, bueno, se siente tanto que incluso en una lengua extranjera se siente. Por eso, por ejemplo, las canciones que se van poniendo de moda en los Estados Unidos automáticamente se van poniendo de moda acá. Incluso entre una población que no entienda lo que está diciendo, da igual. La pura musicalidad de los versos que se cantan es suficiente para que se repita esa canción en un lugar donde nadie entiende lo que está diciendo, pero no importa. No es tan grande la separación que tenemos cuando esas obras están escritas en nuestra propia lengua. Y dejarse ganar por la musicalidad de un poema es comenzar a entenderlo. Es un primer acercamiento que cuenta. En algún lugar, en un libro maravilloso de Juan José Arreola sobre su infancia, él dice que él acompañaba a sus hermanos mayores a la escuela cuando él tenía 3 o 4 años, y un día los alumnos de quinto estaban aprendiéndose de memoria una poesía, El Cristo de Temaca, y ese niñito de 5 o 6 años que era Arreola no entendía nada de lo que decían, pero le fascinaba cómo sonaba eso y se lo aprendió de memoria, de oírlo, y llegó a su casa a recitarlo, y no entendía lo que estaba diciendo, pero no podía dejar de admirarlo. Entonces, yo creo que cualquiera que entre a leer López Velarde, yo recomendaría que lo lea en voz alta, que se lo lea en voz alta, y que sin ninguna prisa, que vaya dándole tiempo que necesitan las palabras para poder gozar de ellas. Yo recomendaría eso como un ejercicio para López Velarde y para otros poetas. No solamente para López Velarde, la lectura en voz alta que podamos hacer para nosotros mismos. Y bueno, López Velarde creo que incluso llegó a expresar
Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. A ese nivel podríamos decir que está su creación poética. Platíquenos si hablamos de los temas, de algunas de sus características en otros poemas como en Suave Patria, pero de manera general, ¿cuáles son las características en la obra poética de este poeta que lo hacen ser uno de los grandes clásicos mexicanos? La única forma de averiguar eso es entrar a leerlo, ¿eh? Eso no hay otra manera. Es como si nos preguntáramos de un músico sin haber escuchado su música, qué es lo que nos gusta de él. No, hay que oírlo primero. López Velarde hay que leerlo, hay que acercarnos, hay que tener confianza. En el principio de su prólogo a las obras de López Velarde, escrito por José Luis Martínez, que lo recogió, él dice que López Velarde es un caso extraño en nuestra literatura, porque lo normal es que cuando un poeta se muere, pues empiece a pasar al olvido. Y los ejemplos son infinitos y seguirán siendo muchos. Pero con López Velarde ha ocurrido todo lo contrario. A partir de su muerte, ha sido cada día más famoso y cada día más leído y cada día más publicado. Hubo un momento también de encuentro con un personaje de la Revolución Mexicana que no habíamos mencionado, que es, Ernesto Lumbreras mencionó a Madero, mencionó a Carranza, pero también Obregón. Obregón, una de las leyendas alrededor de Obregón es que se sabía la Suave Patria de memoria. Y Obregón fue quien le organizó a López Velarde el entierro de Estado. Y quien dijo esto de que era un poeta nacional. Ese nombramiento no tiene ninguna importancia, da igual. Es decir, hay 4 o 5 poetas más que serían igualmente poetas nacionales, como Pellicer, como el propio Tablada, como Sabines. Pero sí fue muy importante para la difusión de la obra de López Velarde ese contacto que tuvo con la esfera más alta de gobierno en México. La Suave Patria se publicó por primera vez en la revista El Maestro, en el tercer número de la revista El Maestro. La revista El Maestro fue ideada por José Vasconcelos. En 1921, el año de la muerte de López Velarde, empieza a funcionar la Secretaría de Educación Pública y empieza a circular esta revista de El Maestro. La intención, Vasconcelos sabía perfectamente que lo más importante para que un pueblo pueda progresar es que sus habitantes sean lectores. Porque un pueblo donde la población es lectora es un pueblo donde la gente seguirá aprendiendo por ella misma toda su vida. Entonces, El Maestro era una revista que tenía material de lectura para las familias. Había ahí de todo, había lecciones de natación, consejos para sembrar distintas plantas, episodios de la historia de México y de la historia del mundo, avances de la ciencia, todo eso estaba en El Maestro, y también había creación literaria, había cuentos, había poesía, y ahí en el tercer número aparece La Suave Patria por primera vez. El Maestro tenía un tiraje muy alto para la época, 60,000 ejemplares, de manera que La Suave Patria tuvo una difusión importante desde el momento de su aparición. Y de ahí en adelante, López Velarde ha ido creciendo en su fama. Nadie lo ha olvidado. Cada vez ha ido teniendo nuevos lectores, más lectores. Maestro. Hace 33 años, sí. Y como no hay mejor manera de acercarse a López Velarde que con su poesía, por favor, compártanos la lectura de alguno de sus poemas predilectos de López Velarde. ¿Cómo no? Hace 33 años se celebró el centenario del nacimiento de López Velarde. Ahora estamos conmemorando el centenario de su muerte, y hace 33 años fue el
el nacimiento, a lo que se le celebró el centenario, pero en esos 33 años ha habido muchas otras celebraciones de López Velarde. Es decir, es un poeta que cada vez ha sido más festejado. Cuando llega su doble centenario, aunque no lo podamos ver nosotros, estoy seguro de que habrá crecido más. Voy a leer El Retorno Maléfico. El Retorno Maléfico es una poesía que escribe Ramón López Velarde cuando regresa a su pueblo natal, del que hacía 6 o 7 años que no visitaba. Se había ido a la Ciudad de México, había iniciado su carrera política, era candidato a diputado suplente por parte del Partido Católico Nacional, y en la campaña, al ir de una ciudad a otra, dando sus discursos políticos y demás, llega a Jerez, y ahí llega a la casa donde nació, la casa de su infancia. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, una esperanza deshecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura en la añeja clausura del zaguán, los 2 púdicos medallones de yeso, entornando los párpados narcóticos, se mirarán y se dirán, ¿qué es eso? Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero en que hay un brocal ensimismado con un cubo de cuero goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Si el sol, inexorable, alegre y tónico, hace hervir a las fuentes catecúmenas en que bañábase mi sueño crónico y se afana la hormiga, si en los techos resuena y se fatiga de los buches de tórtolas el reclamo que entre las telarañas zumba y zumba, mi sed de amar será como una argolla empotrada en la losa de una tumba. Las golondrinas nuevas, renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros, bajo el ópalo insigne de los atardeceres monacales, el lloro de recientes recentales por la ubérrima ubre prohibida de la vaca, rumiante y faraónica, que al párvulo intimida, campanario de timbre novedoso, remozados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles, alguna señorita que canta en algún piano, alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. Ese es El Retorno Maléfico, la crónica que hace López Velarde de su visita a Jerez con intenciones políticas, pero siempre con los versos en la boca. Maestro, qué mejor manera de terminar este programa especial que con Retorno Maléfico. Muchísimas gracias por su participación. Fue un gusto tenerlo aquí y haber podido conversar con usted. Lo mismo digo, Mariela, muchas gracias. Reciba un fuerte abrazo y esperamos verlo y tenerlo pronto en Radio Educación. Hasta luego. Espero que sí. Hasta luego. Bueno, participamos en este programa especial en guión e investigación Jesús Alejo Santiago, asistencia Claudia Guzmán, música Rosa Moreno, realización Wendy Ábalos, operación técnica en estudio Fortino Longines, en la edición Roberto Hernández y ante los micrófonos María Elda Flores
y nos despedimos con más poesía de López Velarde. Hasta pronto. 33. La edad del Cristo azul se me acongoja, porque Mahoma me sigue tiñendo verde el espíritu y la carne roja, y los talla al beduino y al aurí como una esmeralda en un rubí. Yo querría gustar del caldo de habas, mas en la infinidad de mi deseo se suspenden las sílfides que veo como en la conservera las guayabas. La piedra pómez fuera mi amuleto, pero mi humilde sino se contrista porque mi boca se instala en secreto en la feminidad del esqueleto con un escrúpulo de diamantista. Afluye la parábola y flamea, y gasto mis talentos en la lucha de la Arabia feliz con Galilea. Me asfixia en una dualidad funesta Ligia, la mártir de pestaña enhiesta, y de Zoraida la grupa bisiesta. Plenitud de cerebro y corazón, oro en los dedos y en las sienes rosas, y el profeta de cabras se perfila más fuerte que los dioses y las diosas. Oh plenitud cordial y reflexiva, regateas con Cristo las mercedes de fruto y flor, y ni siquiera puedes tu cadáver colgar de la impoluta atmósfera imantada de una gruta. Corazón que arde, poesía viva. Centenario luctuoso de Ramón López Velarde.